Bien, bienvenidos sean todos, bienvenidos sean todos aquí a este su programa Periodismo y Sociedad. Cada lunes con ustedes, como cada día de semana, pero los lunes con un programa especial con la ayuda de Dios para impactar en su vida personal, familiar y en su vida social con un tema de medicina, siempre tratando de que asimilemos los comentarios que se hacen aquí. Estamos desde República Dominicana, desde Santo Domingo, por el canal 19 de Cinevisión, por el canal del Sol, canal 6, por una red de cables y de plataformas digitales, Facebook Live, Andrés Matos, también Periodismo y Sociedad TV, y en el YouTube, Periodismo y Sociedad, así como el de las plataformas que nos transmiten. Como siempre, con Gregory Caimares y el doctor Polanco. Buenos días, Gregory. Buenos días, Andrés Matos, Licho. Buenos días al doctor Alfredo Polanco. Igual, el doctor Polanco es fijo los lunes. Los lunes son de Polanco. Polanco es de los lunes. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un día que... Ya que comenzó a fallar, doctor. Vamos a sobre todo para las mujeres. Esto no significa que me exento de este problema. Vamos a hablar de la cefalea migrañosa. Cada 12 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud conmemora lo que es el Día Internacional de la Migrañosa. O sea, la cefalea es sinónimo de dolor de cabeza para que la población entienda. Pues bien, existen más de 200 tipos diferentes de dolor de cabeza. Dolor de cabeza, acudir siempre al médico, porque ustedes ven más de 200 tipos de dolores de cabeza, como pueden ser, tenemos la cefalea tensional, cefalea migrañosa, puede ser por tumores, por una meningitis, por una hemorragia cerebral, una crisis, o sea, diferentes situaciones clínicas que conllevan a que nos duela la cabeza. O sea que existen diferentes tipos con la transmisión del doctor. Aproximadamente el 70% de los pacientes que tienen cefalea, Bueno, lamentablemente no hay una conexión sólida. No hay una conexión sólida con el doctor. Lamentablemente. Doctor, tenemos dificultad con la transmisión, con la conexión, y no podemos captar las palabras completas que usted pronuncia. Entonces vamos a ver cómo arreglamos eso. Parece que es allá, me dicen los muchachos. Me dicen que es allá, para ver cómo podemos resolver eso, porque no estamos oyendo nada casi de lo que usted está diciendo. No, es que él no escucha. Él no nos está escuchando. Bueno, parece que el doctor, él se comunica con Alejandro ahí, para que Alejandro pueda ir resolviendo ese problema, porque ese es un tema muy recurrente, un tema que tiene múltiples causas. Cada rato a uno le duele la cabeza, hasta por el calor, la falta de sueño, hasta por un trago de más, por una falta de café, por un problema que le haya ocasionado el estrés con la familia, con el trabajo, con la falta de comida o el exceso de comida, alguna enfermedad que usted pueda estar manifestando, que no, eso puede ser el síntoma de un problema cardíaco, de muchas cosas puede ser eso. Yo estoy como para el médico yo. Sí, bueno, es que con el doctor se aprende, y él está tocando un tema hoy que supongo caerá en algo que es similar, o no sé si está hablando de lo mismo. Él menciona cefalea migrañosa y supongo
le preguntaré si es la popular migraña No, a la que él se refiere. el dolor de cabeza, dice él. La cefalea es... Pero él dijo cefalea migrañosa en un momento. Sí, ya esa es el dolor de cabeza por migraña, debe ser. Ya. Bueno, interesante el tema. Ojalá el doctor Polanco, como sucedió en días pasados, logre una conexión que sea constante, no intermitente, como ha sido hasta ahora, porque verdaderamente no quisiéramos perder ese manjar de tema que él está tomando, porque es bien común que a las personas les duela la cabeza por las razones que puedan ser, por razones diversas. Mientras tanto, arreglamos el caso del doctor. Ya parece que se está arreglando. No sé si ya está ahí el doctor, parece que se está comunicando. Mientras tanto, Gregory, esta semana, el sábado, se celebró, y tiene que ver mucho con la salud, el Día Internacional de Prevención al Suicidio. Y en Periodismo y Sociedad invitamos a un experto, psicólogo familiar, apellido Medina, trabaja ¿cómo se llama? En el Centro Evangelina Rodríguez, Profamilia. Él nos dio datos, el viernes fue, muy escalofriantes para mí. Él dice que en República Dominicana ocurren cerca de 600 suicidios por año. Son muchos. Y que el 85% de esos suicidios son hombres. Después yo hablé con una persona y me dijo, sí, cerca entre el 80 y el 85%. Y hay un porcentaje elevado que es de niños que el Estado tiene que prestarle atención. Decía Medina que el Estado no define políticas públicas desde decenas de años para detener el suicidio. Dice que el suicidio por muchas causas, pero que el Estado puede detectar con tiempo, o sea, la familia, con una buena formación, una buena educación, con información, puede detectar cuando una persona se quiere suicidar y cuando no, cuando puede llegar a suicidarse y cuando, aunque lo diga, no llega a suicidarse. Pero todo eso es en función de una información. Y otro dato que dio el doctor, que yo confirmé también, es que él dice que en el año, en el mundo, se suicidan entre 700 y 800 mil personas en el mundo. Y que hay 20 millones, alrededor de 20 millones de personas que intentan suicidarse. Aunque solo 700.000 o 800.000 lo logren hacer efecto de eso. Como quiera, es un tema de salud mental, es un tema de salud social, es un tema que al Estado le compete trazar las políticas, y eso se compagina con muchas cosas, una de las cuales es la falta de profesionales de la conducta, de la orientación, de la psicología que hay en los centros públicos, sobre todo en las escuelas y en los hospitales, porque el servicio de atención mental, los pocos que hay lo cobran muy caro, y la gente por dos razones no acude. Dice la gente la gente dice, no, yo no estoy loco, no, yo no estoy en esto. La gente le da pánico, le da vergüenza que le digan que tienen que acudir a un psicólogo, a un psiquiatra. Pero lo más importante es que eso no es solo para locos, para personas con ese tipo de manifestación mental, de debilidad mental, de distorsión mental, sino hasta para reorganizar su propia vida económica, su propia vida social, su propia vida familiar, en esa parte. Y la otra es que
no tiene la información de vida el pueblo para eso. Por eso él decía el profesional la necesidad de eso. ¿Tú sabes cuánto cobran? Los seguros no te cobran las enfermedades, que es otro problema. No te cobran las enfermedades. Por eso esta lucha del colegio médico con la ARS, que las ARS son las que definen qué enfermedad tú te atiendes y cuál no, cuando todas las enfermedades tienen que ser atendidas. Y el Estado no le ha querido meter el diente a ese problema de las ARS, que tiene el control de cuáles enfermedades que ellas van a cubrir aún con los cuartos. Porque la ARS no pone ni un chele. Los cuartos los pone el paciente y Claro. el empleador. La ARS lo que hace es que ganan mucho dinero sin poner un centavo. Porque todo lo que la ARS gasta salen de lo que cotiza el empleado y lo que cotiza el empleador. Y el Estado, que tiene determinadas atribuciones. O sea, no entiendo por qué las ARS son las que controlan entonces la debida atención a los enfermos y a los que necesitan la atención médica. Bueno, es que las ARS son las que dirigen el juego aquí en el sector salud. Hay un caso que ha tomado mucha relevancia en esta semana que terminó, y es precisamente de ese tema de salud mental. El director del hospital o residencia médica Reside, que fue desvinculado totalmente de todas las funciones, y se achaca que esa decisión provino por denuncias que hace el doctor, porque no se están recibiendo. Reside, sí. Es un complejo hospitalario, clínico, para salud mental del gobierno, y simplemente él hizo unas denuncias y unos cuantos días después, ahora a final de agosto, fue desvinculado totalmente, ni le asignaron nuevas funciones en el sector salud. ¿Y no dan explicaciones? No, ninguna explicación. Es lamentable porque yo vi las declaraciones del doctor, son declaraciones concretas, precisas, necesarias, verdaderas, y la decisión fue, usted habló, entonces yo lo saco de circulación. Pienso que las autoridades de salud debieron haber tomado otra actitud, la actitud de darle seguimiento a esas solicitudes que el doctor hacía, que llegó un momento no le prestaban atención a los requerimientos que él había manifestado en diferentes ocasiones, y la decisión fue esa, quitarlo de medio. Seguro necesidades Del centro, atenciones en todos los aspectos, más personal, medicinas, productos, atención, y nada. Pero muchas veces la soga rompe en la parte más delgada, pero tratando de ser de salud, no debería ser esa la actitud de las autoridades. Eso tiene que ser investigado y tiene que ser solucionado, porque eso de que cancelen a una persona porque diga que en su hospital... Y en un área donde hay tantas necesidades de asistencia como es la de la salud mental. Correcto. Tenemos al doctor ahí ya. Está el doctor Polanco. Doctor Polanco, adelante. Buenos días otra vez. Que ahora tengamos una señal buena, no sé qué ha pasado, pero bueno, habíamos iniciado el tema. Doctor, ahora aparenta como si usted estuviera sentado en ese sillón frente a nosotros. Se oye perfecto. Perfecto, bien. Se ve bien. Cada día 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Cefalea Migrañosa. Existen aproximadamente más de 200 tipos de dolores de cabeza, y es importante que cada paciente que presente cefalea acuda al médico. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos. Por ejemplo, podemos tener la cefalea migrañosa, la cefalea tensional, cefalea o dolor de cabeza por una meningitis, por una hemorragia subaracnoidea, por un tumor cerebral. O sea que existen diferentes tipos de dolores de cabeza. Según estudios realizados en España, el 99% de las mujeres ha padecido en algún momento de su vida un dolor de cabeza, un tipo de dolor de cabeza. Y el 89% de los hombres, o sea que es bastante frecuente
que las personas presenten o presentemos cefalea. Con respecto a lo que nos concierne, que cada 12 de septiembre es el Día Internacional de la Cefalea Migrañosa, es uno de los tipos más frecuentes de dolor de cabeza. Y esta se caracteriza porque presenta un pródromo, es decir, el paciente, antes de iniciar la cefalea o el dolor de cabeza, va a presentar fotofobia, o sea, alteraciones en la visión, va a presentar náuseas, puede inclusive vomitar, y ahí se presenta el dolor de cabeza. Este dolor de cabeza se caracteriza porque es hemicraneal. Por eso es que se le llama cefalea migraña, hemi en la mitad de la cabeza, cefalea migrañosa. Este dolor de cabeza puede ser muy intenso, incluso hay ocasiones en que el paciente lo llevan al médico pensando en que tiene una hemorragia subaracnoidea, etcétera. ¿Por qué? Por la característica y la magnitud del dolor de cabeza, que no solamente afecta solamente la cabeza, sino que se acompaña de otra sintomatología. Importante destacar que la mayoría de los pacientes que padecen cefaleas, que puede ser aguda, subaguda o crónica, no tienen un diagnóstico dado por un galeno, por un médico. Y es por eso que muchas personas lo que hacen es, cuando tienen un dolor de cabeza, simplemente van a consumir analgésicos. Consumen acetaminofén, consumen cualquier antiinflamatorio, etcétera. Pero es importantísimo tener ese diagnóstico. Por ejemplo, hay factores que pueden desencadenar lo que es la cefalea migrañosa, como son el estrés, la falta de sueño, algunos medicamentos, olores de alimentos, el alcohol, y precisamente hay medicamentos que pueden desencadenar la cefalea migrañosa. Es por eso que si usted tiene dolores de cabeza frecuentes, es importantísimo que usted vaya a donde su médico, y generalmente con una buena historia clínica, un examen físico, pues en la mayoría de los casos vamos a tener el diagnóstico de que se trata de una cefalea migrañosa. Ahora bien, hay ocasiones que necesariamente usted tiene que acudir al médico. Por ejemplo, un paciente de 50 años de edad que no acostumbra, no tiene dolores de cabeza y de repente presenta una cefalea en trueno, como le decimos los médicos, que el paciente dice: este es el dolor de cabeza más intenso de mi vida. ¿Qué podría estar presentando? Sobre todo si se presenta la disartria, o sea, alteraciones al pronunciar las palabras. Este paciente podría estar presentando una hemorragia cerebral. O sea, de ahí la importancia de que si nosotros tenemos a un paciente con una cefalea de novo, o sea, un dolor de cabeza que no le había dado nunca, debe de acudir directamente al centro de salud más cercano, se le toma la tensión arterial, se le hacen una evaluación neurológica y vamos a determinar generalmente cuál fue la causa de la cefalea. Hay ocasiones en este mismo paciente o en otro paciente de esa edad, mayores de 50 años sobre todo, y a cualquier edad, una cefalea de inicio abrupto que podría significar que el paciente tiene un tumor cerebral. O sea, por eso es importantísimo, en el caso de las cefaleas, investigar la causa. Hay un enemigo silencioso también que en algunas ocasiones puede manifestarse cuando está descontrolada con cefalea o dolor de cabeza, que es una crisis hipertensiva también. O sea, por eso es importantísimo que a ese paciente se le tome la presión. Nosotros hemos tenido pacientes que han llegado a la emergencia con una cefalea intensa, vómitos, y cuando le tomamos la presión, ese paciente tiene 200 sobre 120. ¡Wow! O sea, una presión extremadamente alta. De manera que en cada paciente es importantísimo nosotros investigar la edad en la cual se iniciaron los episodios de cefalea. Si esa cefalea es de inicio agudo, o sea que lo que tiene son varios días o semanas, o si es
una cefalea crónica, pero siempre es importante nosotros establecer el diagnóstico. Hay ocasiones en que, aparte del buen examen físico, de una buena historia clínica, nos compete realizar una tomografía de cráneo. E incluso en algunos casos tenemos que hacer una resonancia magnética de cráneo. O sea, lo importante es nosotros establecer el tipo de cefalea. ¿Por qué? Porque dependiendo de la causa o del tipo de cefalea o de dolor de cabeza, podríamos tener un tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la cefalea migrañosa, que hoy es el Día Internacional de la Cefalea Migrañosa, Día de la Migraña, miren qué importancia. Es una de las causas que más conlleva a ausentismo laboral. Imagínense ustedes, un paciente que sea migrañoso, que es más frecuente en las mujeres, 3 veces más frecuente la migraña en la mujer que en el hombre. Ese paciente que padece de cefalea tiene que ausentarse de su trabajo por lo menos 3 a 4 veces al mes. O sea, que conlleva a ausentismo laboral. Es importante hacer el diagnóstico. ¿Para qué? Para nosotros poder dar un tratamiento preventivo. Por ejemplo, en el caso de la cefalea migrañosa, sabemos que el alcohol, las situaciones de estrés, ciertos olores pueden desencadenarla. También los alimentos, como son los quesos, los chocolates, por ejemplo, todo eso puede desencadenar una cefalea migrañosa. Pues simplemente el paciente, para disminuir la posibilidad de recurrencia de esa cefalea, pues tiene que evitar sobre todo los vinos tintos. Ese paciente generalmente mejora cuando inicia un tratamiento, cuando está iniciando el dolor de cabeza. O sea que nosotros podemos utilizar lo que es el tratamiento abortivo de las cefaleas migrañosas. O sea, por eso es importantísimo que nosotros podamos hacer el diagnóstico de si ese paciente tiene un dolor de cabeza de tipo migrañoso. Hay medicamentos, por ejemplo, como son los beta bloqueantes, que son un tipo de medicamentos que se utilizan para el manejo de la hipertensión arterial, que son bastante efectivos para la mayoría de pacientes que tienen migraña o que son migrañosos. Por ejemplo, en el caso particular, dice que la migraña no se cura, pero yo era una persona que no tardaba una semana en que no me doliera la cabeza. Sin embargo, después de utilizar un medicamento beta bloqueante, pues tengo aproximadamente 14 años de que no tengo una cefalea migrañosa. Hay otros medicamentos, doctor, que son abortivos. Sí. Sí, precisamente con ese dato que usted da. Yo le voy a poner un ejemplo y siempre me ha dado curiosidad positiva. Yo he de tener, usted menciona que hace 14 años no le duele la cabeza. Yo he de tener 22, 24, 25 años, qué sé yo, quizás más. No lo recuerdo. La última vez que a mí me dolió la cabeza. ¿Por qué el organismo humano se comporta así, como por ejemplo el mío? Yo no hago nada específico para que no me duele la cabeza, pero no sé, mi cuerpo tiene eso. Nuestro organismo es difícil, o sea, tiene un comportamiento que nosotros muchas veces no podemos explicarlo. Por ejemplo, hay desencadenantes de la cefalea migrañosa. Por ejemplo, cuando la persona, sobre todo cuando le llega la primera menstruación, o sea, la menarca, es un desencadenante, un detonante para la cefalea migrañosa. Sin embargo, en la posmenopausia, después de la menopausia, van siendo menos frecuentes los episodios de migraña. O sea que por eso están involucrados incluso factores hormonales. Hay factores genéticos también en la patogenia de la cefalea migrañosa. O sea que si mi padre, mi madre o hermanos han tenido cefalea migrañosa, pues lo más probable es que sus hijos puedan tener. O sea que hay factores importantísimos
para la cefalea migrañosa. Con respecto a otros desencadenantes, miren una cosa muy importante. Ustedes ven que frecuentemente cuando un paciente padece de dolores de cabeza, lo llevan al neurólogo, lo llevan al pediatra, lo llevan al oftalmólogo. Entonces, muchas veces también usted puede tener una cefalea desencadenada por problemas visuales, pero también cuando a usted le recetan unos lentes que no están acomodados para usted, también eso es un desencadenante, es un detonante para que usted presente cefalea. Por eso es importante, y aprovecho, cuando a usted le están haciendo un examen visual, oigan bien, muchas veces usted quiere complacer al médico cuando le están probando. ¿Usted ve bien ahí? Bueno, si usted no ve bien con ese lente que le están mostrando, que le están haciendo, que le están midiendo, tiene que decir que no ve bien. Usted no tiene que tratar de complacer al oftalmólogo, que se tome el debido tiempo para que le hagan un buen examen visual. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Después a usted le dieron esa receta para que se haga esos lentes, usted fue al laboratorio, se mandó a hacer los lentes, cuando se pone los lentes se cae y de repente esos lentes le desencadenan dolor de cabeza, aquí atrás, dolor de cabeza occipital. ¿Qué está ocurriendo en este caso? Que posiblemente el aumento que le hicieron a esos lentes no es el adecuado. Y de ahí en adelante usted tiene que dolores de cabeza. O sea que por lentes hechos de forma inadecuada, también podemos tener diferentes tipos, podemos tener desencadenantes de dolores de cabeza. O sea, por eso es importantísimo, y como nosotros dijimos ahorita, existen más de 200 tipos de dolores de cabeza que pueden ser desencadenados por múltiples causas. Incluso hay cefalea provocada por el uso y abuso de analgésicos. O sea, pacientes que todavía sin empezar el dolor de cabeza están tomando analgésicos, van a desencadenar cefalea. Entonces es importantísimo, es importante nosotros tener el diagnóstico. ¿Por qué? Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Entonces nosotros podemos tener a pacientes que, producto de tener una cefalea que piensan que es migrañosa y están tomando diferentes tipos de calmantes todos los días, ¿qué puede desencadenar esto? Un sangrado gastrointestinal alto provocado por analgésicos antiinflamatorios. O sea, que hemos tenido con frecuencia pacientes con sangrado por estar medicándose contra la cefalea que ellos piensan que es migrañosa. Pero también, recuérdense que uno de los efectos más importantes de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos es la nefropatía. O sea que podemos tener pacientes por el abuso de calmantes durante meses, durante años, que pueden tener o pueden presentar una insuficiencia renal crónica. De hecho, tenemos pacientes que por el caso de migraña, tenemos una paciente, actualmente tiene 31 años de edad, tiene 5 años en diálisis, y el único antecedente que él tiene es que duró 2 años, óigase bien, usando analgésicos de manera contigua para una supuesta cefalea migrañosa. Y lógicamente tenemos pacientes en diálisis por el abuso de analgésicos, por artritis reumatoidea. O sea que es importantísimo tomar en cuenta que cuando yo tengo una cefalea, un dolor de cabeza, debo de acudir al médico, ese médico internista, ese médico de cabecera, médico familiar, que si no llega a un diagnóstico preciso, pues podría remitirme hacia el neurólogo. O sea que es bastante importante. Y puede ser por oftalmólogo, porque puede ser por problemas de la visión. Sí. Doctor Polanco, una que habitualmente tenga episodios de migraña, conscribe. Eso es constante, ocurre constante en las personas que tienen ese padecimiento. ¿Cómo determinar en qué hay un evento de esos que amerite ir al médico? Porque yo veo que todo el que tiene migraña normalmente se la atiende como acostumbra a atendérsela, medicamentos,
otras formas. Pero entonces, ¿cómo distinguir si es migraña normal o no? Porque es delicado. Hay dolores de cabeza que te llevan a emergencia. Entonces, ¿cómo se sabe cuándo deba ir al médico de cabecera? Como si no hay emergencia, emergencia. Sí, precisamente. Por eso dijimos que la mayoría de los pacientes que tienen supuestamente cefalea migrañosa no están diagnosticados por el médico. O sea, es el paciente el que dice, ah, no, yo sufro de migraña o yo tengo una cefalea tensional. No, es el médico con una buena historia clínica donde el médico le va a preguntar en qué momento le empieza, qué le desencadena la cefalea, antecedentes familiares. Entonces el médico va a determinar si en realidad es una migraña o no. Si es una migraña, ya sabemos, hay medicamentos para el tratamiento de la migraña, o sea, para el episodio de la cefalea, pero hay medicamentos preventivos para la migraña. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, yo duré hasta los 41 años padeciendo de migraña y una vez yo duré 35 días con una migraña ya exacerbada por el uso, por el abuso de medicamentos. O sea, estaba sometido a una alta carga de estrés y por más que yo quería que se me sanara, por más calmante que me inyectara, que utilizara, pues hasta que fui al neurólogo y me pusieron una serie de medicamentos en conjunto para abortar esa crisis de cefalea. O sea que por eso es importantísimo cuando usted tiene esos episodios, hacer el diagnóstico preciso, porque podría ser otro tipo de dolor de cabeza. Por ejemplo, un paciente de 16, 17 años, un adolescente con un dolor de cabeza. Entonces vamos a investigar la causa, o sea, una consulta con el médico. Entonces, por eso es que nosotros decimos y abogamos, esa primera consulta que debe de tener o esa consulta con su médico de cabecera por lo menos una vez al año. Si eso se hiciera y muchos diagnósticos nosotros tuviéramos y la persona evitaría muchos problemas. ¿Por qué? En esa consulta anual con su médico de cabecera, usted tiene que decirle de todo. O sea, en su historia clínica, usted tiene que decirle si padece de dolores de cabeza, si padece de lumbalgia. Entonces, por eso es que nosotros siempre insistimos en que usted debe de ir al médico, en que usted debe de tener un médico de cabecera donde usted le explique su situación y acudir una vez al año, analizarse, a ver qué es lo que usted tiene, hacerse su hemograma, su creatinina, su glicemia, hacerse su colesterol y sus triglicéridos. O sea que es bastante importante. Y de ahí, usted le dice al médico, ah, mira, yo padezco que me duele la cabeza por lo menos una vez a la semana y ese dolor de cabeza es de tal y tal forma y cuando cojo sol me duele más la cabeza y presento que no tolero la luz. Bueno, ya ese médico va a tener una idea de que ese paciente tiene una cefalea migrañosa. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a prescribirle por primera vez medicamentos para la presión a un paciente, nosotros investigamos el antecedente de cefalea. ¿Por qué? Porque hay medicamentos antihipertensivos que pueden desencadenar, pueden exacerbar los dolores de cabeza. Entonces nosotros le ponemos otro tipo de medicamentos que son para la presión, pero que son antimigrañosos. O sea que por eso que nosotros hay que acudir al médico, señores. Doctor Blanco, mire, voy a tratar un episodio breve. En el día de ayer, mi esposa y yo fuimos a una funeraria a dar un pésame a una amiga cuya hija el viernes presentó un dolor de cabeza. La ingresaron en una clínica capital, una clínica reconocida, permaneció esa noche interna y no al otro día. El sábado en la noche dio una aneurisma, es lo que hasta ahora se ha mencionado. A la distancia, sin usted tener los elementos necesarios solamente con lo que yo. ¿Cómo usted es ese episodio, 33 años?
Wow. Usted ha descrito una situación un tanto difícil. O sea, un aneurisma cerebral. Aneurisma cerebral generalmente son malformaciones de los vasos sanguíneos de la cabeza, pero son episodios poco frecuentes en niños. O sea, No, un 33 paciente que años. tenga un 33 años. paciente, sí, puede presentarse, sí. Un paciente que presente un aneurisma cerebral, por ejemplo, presenta el dolor de cabeza más intenso que puede describir a una persona. O sea, por eso es que se le llama cefalea en trueno. Y eso, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, con cualquier esfuerzo que haya hecho ese paciente, podría provocarse una rotura de ese aneurisma cerebral. O sea, es una dilatación, un saquito en una vena del cerebro. Esfuerzo físico, usted se refiere a una fuerza. Sí, cualquier esfuerzo físico, inclusive el estreñimiento, levantar un objeto pesado, levantar pesas, eso puede provocar la rotura de un aneurisma cerebral. Entonces, ya el paciente que va a tener una hemorragia cerebral, por suerte, si hicieron el diagnóstico de que hay un aneurisma cerebral, pues el neurocirujano va a hacer lo que se llama un clipaje, poner un clip en ese aneurisma cerebral para evitar una rotura, porque ahí sería algo catastrófico. O sea, mire qué cosa, mire qué ejemplo usted está poniendo de algo que ocurrió recientemente en un conocido. Entonces, por eso es que insistimos. Femenina, doctor. Una femenina, exactamente. Por eso que insistimos. Hay que ir al médico. Por ejemplo, si esta persona, a pesar del dolor intenso de cabeza que tiene, solamente usa analgésicos, claro, usted puede utilizar medicamentos opioides y se le va a quitar el dolor de cabeza. Nada, y sigue usando medicamentos y de repente tiene un estreñimiento. Va al baño, puja, y ahí mismo, ¿qué ocurre? Esa presión se transmite a los vasos del cerebro. ¿Y qué ocurre? Una rotura de un aneurisma cerebral. Entonces, por eso es importantísimo esa medicina que nosotros insistimos, lo que es la medicina preventiva. Acuda una vez al año al médico. El médico, claro está, que posiblemente si esa persona no manifiesta ese dolor de cabeza, no se le hace la tomografía o la resonancia magnética nuclear. Pero es importante acudir al médico siempre que usted tenga algo que haya ocurrido de forma anormal y de manera abrupta, como una cefalea intensa, debe de acudir al médico. Por eso siempre en nuestra historia clínica preguntamos, ¿es el dolor que acostumbra a darte? Yo siempre lo pregunto. No, doctor, eso nunca me había dado. Entonces, algo nuevo. Cuando tenemos algo nuevo, tenemos que hacer una investigación exhaustiva, una investigación minuciosa. Entonces, por eso, no se quede en la casa con dolencias, pensando a que se me quita con un acetaminofén o se me quita con otro analgésico. Entonces, es importantísimo acudir a su médico. Bueno, doctor, gracias. Hemos terminado el tiempo de hoy ya, nos quedan apenas minutos del programa. Queremos agradecerle a usted y a toda la teleaudiencia que siempre le sintoniza de manera permanente y atenta a sus consejos, a sus cátedras de medicina familiar en el programa Periodismo y Sociedad. Muchas gracias, doctor, y esperamos vernos el próximo lunes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Hasta luego. El doctor Alfredo Polanco estuvo con nosotros. Vamos a una pausa y venimos ya con la parte final del programa.